Tenemos mucho para hablar, Darío, Así y hemos convocado a Sergio Supo, director periodístico de Cadena 3 Argentina, y a Salvador Di Stéfano, claro, columnista de Cadena 3 y también de Telefe Noticias, para analizar, bueno, un cuadro realmente complejo. Así es. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para los dos. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Darío, Mateo? ¿Cómo están? Muy Hola, bien. Salva. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Y saludo a toda la audiencia de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Bueno, arrancamos con vos, Sergio, en una primera instancia. ¿Qué lectura se puede hacer sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la postura de Cafiero en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, si uno mira a simple vista, encontrará diferencias significativas entre un discurso y otro. El discurso de la vicepresidenta de la Nación es un discurso bastante difícil de comprender si se lo lee en sí mismo, pero bastante más fácil de comprender si uno trata de interpretarlo por la vía de lo que oculta, no de lo que dice. Lo que está tratando de ocultar la vicepresidenta de la Nación es que ella forma parte de una sociedad con Vladimir Putin, una sociedad política que hace apenas un mes permitió ver cómo el presidente Alberto Fernández le decía a Putin que esperaba que la Argentina fuera la puerta de entrada a Sudamérica de Rusia, del gobierno y de la gestión de Putin en los intereses de esta región. Lo concreto y lo cierto es que Cristina Kirchner, en ese largo comunicado, hace autorreferencias a su gestión, hace críticas a los países occidentales, recuerda antecedentes, pero en ningún lugar menciona la palabra Rusia. Y en ningún lugar menciona la palabra invasión, que es lo que efectivamente está ocurriendo en este momento. Un hecho que era común hace 2 siglos atrás, pero que es claramente condenable por toda la comunidad internacional, el hecho de que un país invada a otro territorialmente en busca de apropiarse de al menos una parte de su territorio. Lo concreto, para volver al punto inicial, es claramente Cristina es socia de Putin. Alberto Fernández tiene una diferencia respecto de su vicepresidenta, una diferencia que no se termina de expresar, pero que de alguna manera, lo hemos visto esta mañana en el discurso del canciller Cafiero, empieza a marcarse a una distancia entre la correspondencia de Cristina Kirchner con el jefe ruso, con la posición del gobierno argentino, que trata de ser un punto intermedio entre la firme y muy dura condena internacional que sufre Rusia en este momento y la posición de asociación que mantiene en forma implícita la vicepresidenta. Claro, Sergio. Y me pregunto, Salvador, esta posición que toma el Ejecutivo Nacional con una grieta que ya vuelve a ser notoria y pública, ¿cuál es la conveniencia o la inconveniencia de la Argentina de semejante posicionamiento? Bueno, mira, el punto es que la Argentina sí tendría que estar posicionada con los buenos, digamos. La guerra se ha transformado en una guerra económica. ¿Cuánto es el PBI de Rusia? 3%. ¿Cuánto es el PBI de la OTAN? Más del 50% del mundo. En la guerra económica no hay duda que la va a terminar ganando los miembros de la OTAN. Si uno mira el intercambio comercial entre Ucrania y Rusia, apenas llega al 7%. El intercambio comercial entre Ucrania y Unión Europea es el 42,6%. Ucrania es casi más de la Unión Europea que de Rusia. Esto se va a terminar definiendo económicamente. Ustedes han brindado información acerca de cómo la calidad de vida del ruso se está cayendo a pedazos. Son 140 millones de personas en donde hoy en cualquier momento se pone un cepo, hay una corrida bancaria, están obligando a las empresas a que vendan sus dólares. O sea, la situación de Rusia se comienza a estar cada vez más débil y es mentira que va a tener un apoyo de China, porque China depende mucho de venderle a Ucrania a la Unión Europea y de comprarle a Ucrania básicamente cebada, trigo y maíz, con lo cual me parece que China, que quiere convertirse en uno de los líderes del mundo, lejos está de apoyar a Rusia, con lo cual yo te diría que Rusia se ha convertido en un paria. El mundo se va a ver afectado por este problema, por las materias primas que exporta Rusia, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha aumentado mucho? El níquel. Y vos dirás, a mí que me importa el níquel. Bueno, mira, te tiene que importar porque con el níquel se hacen los cubiertos, así que si tenés que comprar cubierto, anda comprándolo ahora porque te va a aumentar mucho.
también joyas, faros, relojes. Otra de las cosas que se aumentó mucho es aluminio, todo lo que va a ser perfiles para ventanas, para la construcción, va a aumentar muchísimo. Ellos exportan mucho el paladio. El paladio es un catalizador que va en los autos, en el caño de escape antes del silenciador, con lo cual eso no va a haber en el mundo, con lo cual puede haber faltante de auto y va a aumentar mucho. El oro, diamantes, cobre, o sea, mineral de hierro, el acero va a tener un fuerte aumento. O sea que lo que hace esta guerra es tener un impacto muy inflacionario a nivel mundial. Y a eso le tenés que agregar que ante un escenario de guerra los países van a aumentar el gasto en defensa, va a haber más déficit, va a haber más emisión y va a haber inflación. Con lo cual yo hoy estoy en condiciones de decirte que en Argentina nosotros preveíamos una inflación del 60% anual y hoy estamos revisando los pronósticos y vemos la inflación en un 70% de piso para el año 2022. 70%, realmente elevadísimo, y con los aumentos de las variables que vos recién mencionabas, uno se imagina que no solamente va a afectar a determinado sector del consumo, de los consumidores, sino que es bastante amplio, muy abarcativo, y esto pone en evidencia también la situación crítica, que ya viene la economía argentina a esta situación que se está generando de manera imprevista prácticamente. Bueno, lo más obvio de todo, no le pido que se vayan ahora porque están haciendo el noticiero, pero vayan a cargar el tanque de nafta, porque digo, a ver, el petróleo se está yendo a $100, acá en la Argentina cuando vos cargas tenés un valor de petróleo equivalente de $55, con lo cual ese aumento de petróleo genera un efecto multiplicador en todos los precios de la economía. Te doy una de último momento que me llegó el rumor ahora. Aparentemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaría cerrado. La diferencia que estaba en el tema tarifas, electricidad y gas, se llegó a un punto intermedio. La electricidad y el gas aumentaría igual que la inflación. O sea que Argentina proponía un 20%, 60% proponía el fondo y el punto intermedio se buscó en la inflación, porque seguramente los salarios van a aumentar algo parecido a la inflación y ese es el punto intermedio de negociación y es lo que anunciaría mañana Alberto Fernández. Te repito, quiero ser claro con esto, es un rumor que me llegó por WhatsApp de una fuente inobjetable y esperemos que se pueda corroborar en el transcurso del día. Bueno, Sergio, te pregunto entonces al respecto. ¿Hubo un posible acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Obliga a otra foto conjunta por parte del presidente y la vicepresidenta? O, bueno, una separación a futuro. ¿Cómo analizás esta decisión que toma Alberto Fernández? Bueno, hay aquí una incógnita que no está despejada y que la vamos a ver prácticamente despejada sobre la hora. ¿Cuál es la conducta parlamentaria de los dos bloques oficialistas, tanto en diputados como en el Senado? Es probable que el oficialismo termine haciendo aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el voto favorable de parte de la oposición o por lo menos facilitado por la abstención de algunos legisladores de la oposición que eventualmente se abstengan para permitir que el oficialismo, entre comillas, gane. Porque lo que no está claro todavía es si el oficialismo va a votar unido o, como se supone, va a votar dividido. Una parte votaría a favor del acuerdo, podría ser mayoritaria en la Cámara de Diputados. En el Senado hay dudas sobre cómo se dividirían los votos del oficialismo. Y recordemos que además tiene la obligación de contar con el quórum. El quórum estaría garantizado por parte de la oposición. El problema para el oficialismo es la división interna que tiene respecto del acuerdo con el fondo entre, para decirlo en términos muy genéricos, el peronismo tradicional, el albertismo y el kirchnerismo duro, que ha expresado en forma clara y explícita su oposición a un acuerdo con el fondo en los términos en que se venía planteando al menos hasta la semana pasada. Eso es lo que explicó la renuncia del hijo de la vicepresidenta a la jefatura del bloque de diputados, Máximo Kirchner. Muy bien, Sergio Supo, Salvador Di Stéfano, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muy amables los dos. Si me dejás la última, trigo, maíz y soja en precios récord para todos los agricultores que nos están escuchando en Córdoba. Son precios realmente muy buenos para aprovechar y esa es una buena dentro de tantas malas que tenemos con la sequía y la guerra, ¿no? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande, muchachos. Chao, chao. Continuamos.